Hermanos, nosotros hemos venido viendo durante estas últimas semanas la enseñanza de Jesús sobre la verdadera religión en el reino. Eso fue como empezamos desde el capítulo 6 y como vamos a terminar aún en un sermón siguiente, cuando incluyamos el asunto del ayuno. Nosotros vimos que la verdadera religión en el reino se compone, o Jesús da 3 ejemplos de prácticas piadosas. La primera que veíamos es el dar a los necesitados, cuando hablábamos de la limosna. Y ahora en esta ocasión hemos visto la oración, la cual la hemos seccionado, por decirlo así, la hemos dividido en 3 sermones. En el primero de ellos veíamos cómo Jesús hace un contraste con la oración falsa de los fariseos hipócritas y los gentiles, quienes, en primer lugar, los fariseos hipócritas hacían un énfasis en el ritualismo y en el formalismo. Es decir, ellos enfatizaban en la forma como tenía que hacerse y enfatizaban en el lugar donde debía hacerse y también en cuál era la audiencia que ellos buscaban, cuando simplemente ellos lo hacían para ser visto por los hombres. No obstante, los gentiles se ocupaban era más bien de la retórica, de la elocuencia, sus palabras. Buscaban palabras más elocuentes, repetidas, palabras con mayor afluencia de vocablos interesantes y poco conocidos para que se viera más enriquecida su oración, y de cierta manera ellos pensaban que así podían ellos hacer que sus dioses se sintieran como conmovidos. Ellos intentaban era adular a sus dioses para que estos entonces sucumbieran ante las peticiones de ellos. Y Jesús está diciendo, no es ni así como dicen los fariseos, que están diciendo que debe ser de esa manera que todo el mundo lo vea, pero tampoco es como los gentiles, que están diciendo es con palabras repetitivas y que sean consideradas como interesantes. No, Jesús en un primer sermón veíamos eso, lo primero que él habla acerca de la oración. Continuamos luego yendo al ejemplo que Cristo nos pone como oración modelo para nosotros, que es el Padre Nuestro, y a través del Padre Nuestro nosotros nos dimos cuenta y veíamos que habían 3 primeras peticiones. La verdadera oración en el reino consiste en centrarse primero en Dios y no en nosotros mismos. No es que nosotros no debamos incluir en nuestras oraciones las peticiones por nuestras propias necesidades. No, solamente que primeramente en el orden debería ser nuestro Dios, glorificarlo a Él, contemplarlo a Él. Y una vez que nosotros contemplamos a Dios, ponemos nuestras otras necesidades ante Él. Y no lo ponemos como diciéndole, mira, aquí está toda mi necesidad, Señor, tú verás qué haces. No, lo hacemos con una actitud de que ya conocimos quién es Él, pero nos presentamos en humildad y en dependencia de Él. Señor, yo necesito de ti, necesito de tu provisión, de tu redención, de tu protección. Necesito de ti, Señor. En la primera parte de esta oración meditamos en las 3 primeras peticiones del Padre Nuestro, las cuales se resumían en su nombre, en su reino y en su voluntad. En esta ocasión nosotros nos ocuparemos del segundo grupo de peticiones, las cuales están relacionadas con nosotros, pero que implican, como he dicho, una total dependencia de Dios. No es simplemente yo oro reclamando, yo oro de una manera altanera, altiva, sino que es una manera humilde, porque reconozco que dependo de este Dios que ya lo he santificado, este Dios que le he glorificado su nombre, este Dios al cual pido que su reino se establezca, a este Dios en el cual yo pido que se haga su voluntad por encima de la mía, tal como Jesús nos enseñó y hacíamos ese énfasis la semana pasada. Estas 3 últimas peticiones, mis hermanos, las que vamos a ver el día de hoy, abarcan nuestras necesidades físicas, espirituales y morales. Es decir, Jesús no deja cabo suelto en cuanto a las necesidades nuestras se trata. Él va a mostrar de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Necesidad física, una necesidad espiritual y una necesidad moral. Es decir, lo que me sostiene físicamente, lo que me sostiene espiritualmente y lo que yo muestro moralmente. Quién yo soy y cómo yo, ante las circunstancias del mundo, cómo yo actúo. Así que Jesús nos da perfectamente en esta oración un modelo que no se puede comparar con él, incomparable. El modelo perfecto para que nosotros lo tengamos en cuenta cuando vamos a orar. Algunos incluso, mis hermanos, van mucho más allá en esta tercera parte de la oración
Y mencionan incluso que aquí la Trinidad de Dios se ve perfectamente vinculada. Al decir que el Padre provee, aquí vemos al Padre proveyendo nuestras necesidades, al Hijo proveyendo el perdón y la redención, y al Espíritu Santo proveyendo protección y perseverancia en medio de las tentaciones. Algunos van más allá y tal vez no tenga nada malo esto. Sin embargo, lo que queremos nosotros ver es lo que encontramos desde la superficie para ir avanzando hacia lo que podemos nosotros considerar que son también nuestras oraciones, o cómo nosotros podemos ver este modelo para aplicarlo a nuestras propias oraciones. Así que nosotros nos ocuparemos en cada una de estas peticiones en el sermón de la mañana de hoy. Procuraremos ver lo que quiso decir Jesús cuando dio y cuando especificó y cuando nos habló en cada una de estas peticiones, y lo que estas mismas peticiones implican para cada uno de nosotros. Cómo nosotros, como he dicho, podemos ver estas peticiones siendo, o cómo estas peticiones nos hablan a nosotros, a nuestras propias vidas. Habiendo dicho esto, mis hermanos, vayamos entonces a nuestra primera petición, el pan nuestro o nuestro pan. Inicia el versículo diciéndonos, versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro. Algunos han intentado, mis hermanos, espiritualizar este pasaje diciendo que lo más probable es que se refiera al pan espiritual. Cuando hablamos de espiritualización, es cuando tomamos algún elemento que está en la escritura y le quitamos el sentido literal de eso y le colocamos un sentido más espiritual o un sentido más simbólico, representa algo más allá que simplemente lo que el elemento está mencionando. Por ejemplo, muchas veces cuando se menciona solamente la palabra aceite, muchas personas mencionan inmediatamente o es unción o es el Espíritu Santo. Y no todas las veces que vemos esas palabras significa eso. Muchas veces, dependiendo del libro que estemos estudiando, significa algunas cosas. O sea, algunas veces sí es un significado, sí es un símbolo, pero dependiendo del libro que estamos estudiando. Si estamos estudiando un libro histórico, muy probablemente se trate de un elemento de la historia que estuvo presente en ese momento. Ahora estamos hablando de una oración y Jesús está pidiendo en una oración no algo simbólico. Ya le ha dicho que nuestras oraciones deben ser sinceras. Así que de cierta manera podemos decir que lo que aquí le está diciendo es algo sincero. Él va a hablar acerca de una verdadera petición, de una verdadera necesidad inmediata, el pan, nuestro pan. Creo que nosotros no debemos ser cautelosos, mis hermanos, en extremo, como para pensar que al pedirle a Dios que cuide de nuestras necesidades físicas hay pecado en ello. ¿Quién de nosotros podría decir que acercarse a este Padre Celestial pidiendo por su necesidad física, por su pan, es un pecado? Bajo ninguna circunstancia. Y colocar el elemento solamente porque vemos que Jesús ha dicho ahora en la petición anterior de que se haga su voluntad en el cielo como en la tierra, que se haga su voluntad en la tierra así como se hace en el cielo, perdón, o cuando pedimos que su reino venga, o cuando pedimos que Él mismo sea santificado su nombre, que su nombre sea santificado. Como vemos que estamos glorificando a Dios y las primeras peticiones se centran en el Señor, pensamos que todo el resto de las peticiones van a tener el mismo énfasis, pero Jesús básicamente nos está diciendo, primero Dios, pero también Dios se da a sí mismo a sus hijos. Dios se da a sí mismo a sus hijos. Él da. El Señor es quien provee. Si no es Él, hermanos, entonces ¿quién? ¿A quién pudiéramos ir nosotros con nuestras necesidades? Sino a nuestro Señor. Este pasaje, más bien, mis hermanos, funciona como una transición, esta cuarta petición, primera de nuestro sermón de hoy, funciona como una buena transición entre la última petición respecto de Dios, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, funciona ahora como una respuesta hacia lo que ahora nosotros vamos a pedir. Estamos diciendo, Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, eres mi Padre, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como está en el cielo. ¿Por qué, Señor? Porque nosotros estamos aún en la tierra. Tú estás todavía gobernando sobre toda la creación y estás en un lugar distinto, completamente distinto a donde nosotros nos encontramos, en todo el sentido de lo que eso representa. Ahora bien, Señor, mientras estamos en este mundo,
En este peregrinaje, en este mundo, necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu asistencia. Por eso clamamos ante el Señor: el pan nuestro, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La idea del Señor aquí, mis hermanos, es que nosotros debemos pedir al Señor por nuestras necesidades físicas. Por supuesto, no debemos ser tan literalistas, mis hermanos, únicamente cuando nos sentamos a orar y decir: Señor, danos el pan de hoy y ya. No, mis hermanos, porque seguiría siendo el mismo énfasis que Jesús está diciendo que no deberíamos tener, que no deberíamos hacer. Repetir simplemente esta oración por repetirla. Es decir, oro nada más diciendo todos los días: Señor, danos el pan de hoy. Al día siguiente: Señor, danos el pan de hoy. No tendría sentido, porque lo que Jesús está colocando acá es que las personas entiendan su necesidad y con esa necesidad ellos se presentan ante su Señor, primeramente dando gloria y luego presentan sus necesidades. Ciertamente, en el contexto de Cristo, mis hermanos, el pan era una comida principal. Meditando esta semana con mi esposa, le decía: yo creo que en nuestra época, si oráramos de una manera siguiendo un ejemplo literal, sería como decir: el arroz diario, dánoslo hoy. Porque yo creo que es el elemento que más acompaña todas las comidas en la gastronomía de nuestro país. Por lo menos estoy hablando de Colombia, únicamente, o de Barranquilla, que comemos arroz casi todos los días en el almuerzo, o la gran mayoría de hogares, o una gran parte de los hogares. Pero es un elemento que está siempre en la gastronomía nuestra. En los tiempos de Jesús era el pan el que se encontraba como comida principal. Con él se acompañaban todos los demás alimentos. Así que Jesús está diciendo con algo que es base, que es necesario, que está tan adentrado en ellos que ellos no pudieran considerar su gastronomía, su alimentación sin el pan. Así que Jesús está diciendo: esa necesidad que yo tengo, yo la presento ante mi Padre Celestial, rogando que Él me la supla hoy. En una frase, podríamos decir entonces que este pan no hace referencia no solamente a un elemento de la gastronomía, sino que hace referencia a nuestras necesidades físicas y no solamente a las necesidades alimentarias. En una cita de Martín Lutero, hablando acerca de este pan, él diría lo siguiente: todo lo necesario para la preservación de esta vida, como alimento, un cuerpo sano, buen tiempo, casa, hogar, esposa, hijos, buen gobierno y paz. Esas cosas se considerarían, o la menciona este autor, como que serían consideradas el pan, algo que es necesario para nuestra vida, para nuestro diario vivir. Podríamos incluso, mis hermanos, añadir que por pan Jesús quiso decir y estuvo hablando acerca de las necesidades nuestras, lo que necesitamos a diario, y no de lujos. Jesús aquí no estaba hablando de caviar. Jesús en su oración no está incluyendo un elemento que fuera difícil de conseguir. Jesús está hablando de aquello que era necesario y que era lo básico que estas personas necesitaban. Él está pidiendo: Señor, yo lo que necesito viene de ti. Tú me puedes suplir, Señor, y tú me suples mis necesidades. Ahora, no solamente en esta frase encontramos que se habla de nuestro pan, sino que también se nos dice que es de cada día. En los tiempos de Jesús, mis hermanos, la gente trabajaba por día, por lo que era poco probable crear un plan de ahorro semanal o quincenal, como sucede en nuestros días hoy. Nosotros recibimos, los que trabajan en una empresa que recibe pagos quincenales o mensual, hace un plan de ahorros donde trata de que le alcance para toda la quincena, todo el mes, lo que recibió, y así comprar lo que necesita. Pero en los días de Jesús, la gente trabajaba por el diario. La gente trabajaba y le pagaban la jornada, el día de trabajo de ese día que trabajó. Así que tenía sentido que Jesús haga este énfasis redundante, porque cuando tú y yo leemos, parecería que es una redundancia cuando dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Está diciendo de cada día, hoy. Parece una redundancia. Y la redundancia que Jesús hace, ese énfasis lo hace con esa misma intención. La gente trabajaba diario y diariamente iba ante el Señor a presentarse: Señor, ayúdame hoy. ¿Sabes? Yo creo que a veces nosotros pudiéramos caer en un error y tal vez considerarse un pecado, porque muchas veces terminamos confiando, sobre todo los que pudieran estar teniendo un empleo, pudieran estar confiando más en su patrón, en su empresa, en la compañía en la que trabajan, en la garantía que tienen en un contrato que firmaron, de saber que ya tienen ese trabajo y que ya saben que el próximo quincena les van a pagar.
Pero aquellos que trabajan por el día, ellos todos los días se acuerdan que necesitan del Señor. A veces no sucede lo mismo. No estoy diciendo que los que trabajan estén mal, estoy diciendo que tienen esa mayor tentación. Como vamos a ver sobre el final de la última petición, tenemos que pedir por estas cosas, para que nuestra mente no se vaya a confiar más en el trabajo, en nuestro empleador, que en el Dios que nos provee, ya sea por un trabajo o por un emprendimiento que tú tengas y que trabajes por el día. Cualquiera sea la circunstancia, nuestro deseo debe ser cada día pedir al Señor por el sustento diario. Y hablamos no solamente del pan diario, hablamos de todo lo que el Señor nos ha de dar o que deseamos que Él nos dé porque lo necesitamos. Mis hermanos, con la situación actual, nosotros pudiéramos estar luchando con otra situación, con otra dificultad. Y es que empezamos, en vez de mirar al Dios que nos provee, empezamos a ver a hermanos, amigos, compañeros que sí están teniendo empleo. Y empezamos a tener en nuestros pensamientos la idea de decir, si tan solo mi esposo, mi esposa, yo, X persona, mi papá, mi mamá, tuviera este empleo, probablemente en estos tiempos estuviéramos viviendo mejor. Y empezamos a pensar en que lo que necesitamos en estos tiempos es un trabajo, más que pensar que lo que necesitamos es confiar en un Dios proveedor que nos dé el pan de cada día. Esta gente entendía lo que era cada día trabajar por su propio día. De hecho, es la misma idea que Jesús más adelante va a decir cuando dice, ustedes no saben lo que va a venir mañana, cada día tiene su propio afán, va a decir Jesús, es el mismo énfasis, es la misma idea que Él va a traer acá. Y me he demorado en este punto, mis hermanos, para tratar de hacer énfasis en esto. ¿Cuántos en estos tiempos donde muchos de nosotros estamos en casa observando qué vamos a hacer con nuestros días, qué vamos a hacer tan pronto esta pandemia pase, porque tal vez algunos no están trabajando desde hace tiempo, lo que estén anhelando es el empleo que otros sí tienen y que yo no tengo? Cuando deberíamos estar en estos tiempos buscando intensamente el rostro de nuestro Dios para conocerlo aún más, para verlo como el Padre que merece ser glorificado. Y al mismo tiempo esto nos lleva a una dependencia total de Él. Esto, mis hermanos, nos enseña a ser moderados y no ver la oración como un medio para cumplir nuestros caprichos más extravagantes. La oración, mis hermanos, no es simplemente un medio en el cual yo toco la puerta del señor de la tienda y le doy un vale y le digo, mire, deme lo que yo necesito. Dios no es un tendero galáctico que está allí para que todo lo que a ti se te ocurra, tiene Él que dártelo. Dios es un Padre amoroso que promete sustentarte con lo que tú necesitas para que tu vida sea sostenida. Y te aseguro, estoy seguro, mis hermanos, que hasta el día de hoy tú has visto esa mano misericordiosa y pródiga de nuestro Dios para darnos lo que hemos necesitado hasta hoy. Y podemos estar seguros que mientras estemos en esta vida, nuestro Señor, nuestro Padre, nos va a seguir sosteniendo. Un proverbista no había visto a Jesucristo, sin embargo puede tener esta confianza en Dios. Proverbios 30, del 8 al 9 nos dice, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Es una verdadera pena que muchos hoy día vean la oración como un mantra que se recita cada vez que quieren que algo grande venga. No importa lo que quieras ni lo grande que sea, solo pídelo y Dios te lo dará. Es una pena, es lamentable el hecho de que no conozca a Dios la iglesia de hoy, de que no conozcamos a Dios nosotros los que decimos ser sus hijos y nos acerquemos a Él como si se tratara del dueño de un banco al que le presentamos con nuestra oración como si fueran los papeles para decirle que nos dé un préstamo. No, mis hermanos, nuestro Dios es este Padre eterno que está en los cielos y ante Él nosotros nos acercamos de una manera humilde, no una manera arrogante y no bíblica como escuchamos hoy en nuestros días. Y cuando le pedimos nuestro pan, este pan de cada día, nosotros se lo pedimos que nos los dé hoy. De Dios provienen todas las cosas. Cuando decimos dánoslo hoy, es cuando nosotros estamos creyendo que la confianza está puesta en Él, que dependemos de Él hoy.
Señor, si tú no vas conmigo, yo no iré, dijo Moisés. Señor, si tú no vas delante de mí, ¿yo para qué voy? Señor, yo pongo mi día en tus manos, oh Dios. Porque si tú no estás conmigo, Señor, no sé qué será de mí en este día. Esa es la confianza que tenemos los hijos de Dios, una dependencia de aquel de quien son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten. Nadie puede jactarse ante Dios. Nadie puede jactarse ante Dios. La verdadera oración reconoce que todo lo que recibimos es por su gracia. Es por su gracia. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago lo dice en su carta, en el capítulo 1, versículo 17. Pero Pablo también nos dice, porque ¿quién te distingue? ¿Lo que tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es decir, ¿cómo tú puedes decir, me distingo por esto que he recibido, pero si no lo has tenido? Ahora, si lo obtienes y te dices, me distingo por esto, ¿por qué has de jactarte por eso? Si realmente lo recibiste, no es tuyo. Lo que tú tienes, mi hermano, agradécelo. Ha sido dado por el Señor. El pan nuestro, Él nos los ha dado. Lo que has necesitado, Él te lo ha dado. ¿Por qué jactarte? Mira, mis manos están callosas. Mis lomos están todos destrozados. Mi espalda está quebrada. Ha sido mi esfuerzo, el sudor de mi frente. Dios te ha dado la fuerza, te ha dado el empleo, te ha dado todo lo que has necesitado para que tú hoy puedas decir, en vez de jactarte, decir, todo te lo debo a ti, mi Señor. Esto es un antídoto, mis hermanos, contra la falta de contentamiento también. En ocasiones pensamos mucho que las cosas que nos hacen, pensamos mucho en las cosas que nos hacen falta, pero poco pensamos en todo lo que por gracia ya hemos recibido. Es que mi hijo no tiene el último PlayStation. Es que mi hijo no tiene un carro para irse a la universidad y tiene que irse en Transmetro o en bus. Pero mis hermanos le han dado salud. Pero mis hermanos, tus hijos te son obedientes. Pero mis hermanos, tus hijos están contigo. Y esas son muestras de la gracia de Dios. Y así pudiéramos hablar de muchas más cosas. Lo que hoy tenemos, Dios nos los ha dado. Y esa es la confianza con la cual nos acercamos a Él una vez más. Señor, lo que yo tengo lo he recibido por ti. Y el pan que hoy necesito, la necesidad que hoy tengo, confío en que tú también me la suplirás. Me la suplirás. Algunas personas que profesan ser creyentes viven en la realidad un ateísmo práctico. Todo en sus vidas es el resultado de lo que ellos creen que pueden alcanzar sin tener en cuenta a Dios. Son cristianos, dicen ser. Profesan ser hijos de Dios, dicen ellos. Pero en la práctica todo lo buscan con su propio esfuerzo sin considerar a Dios. Así que en la práctica básicamente están ejercitando un ateísmo. Un ateísmo en la práctica. Santiago nos dice lo siguiente, capítulo 4, versículos 3 al 17. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis qué será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que podemos decir entonces que la verdadera oración no es jactanciosa, sino que reconoce a Dios como la fuente de todo lo que recibimos. Y yo te quiero preguntar, hermano, ¿cómo estás viendo tú a Dios en estos días? ¿Quién es Dios para ti en estos días? Responde sinceramente, ¿es un Padre amoroso que tú sabes que está cuidando de ti? No lo que tú sabes que dice la Biblia y lo que hemos hablado la semana anterior, lo que tú estás pensando de Dios. Para ti, ¿quién está siendo Dios en estos días? ¿Un ser egoísta que a uno le dio y a ti no? ¿Cómo estás viendo tú a Dios en estos días? Mis hermanos, es importante cómo lo estamos viendo, porque de esa manera estarás acercando a Él en oración o más bien te estarás alejando. Dios sigue siendo el mismo. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Un Padre amoroso, un Dios justo, un Dios que castiga el pecado,
pero un Dios que da su gracia redentora a sus hijos. Dios es para ti un proveedor, es tu proveedor. ¿Dónde estás poniendo tu esperanza hoy día, mis hermanos? ¿En un trabajo, en un empleador, o la estás poniendo en el Dios que promete sostenerte hasta el fin? Es ese mismo Dios que tenemos que colocar en nuestras vidas, nuestro Dios proveedor. Y eso nos lleva a nuestra segunda petición, una segunda confianza, o cómo mantenemos nuestra confianza en Dios. Una segunda petición que tiene que ver con el perdón de los pecados. Cuando oramos al respecto de nosotros, no solo nos ocupamos de pedir por nuestras necesidades físicas, sino también y principalmente pedimos o debemos pedir por nuestras necesidades espirituales. Perdona nuestras deudas. Es el clamor de un creyente. La verdadera oración también involucra el reconocimiento de nuestros pecados y de la necesidad del perdón. Recordarán ustedes aquel fariseo que veíamos en esa parábola de Jesús, que se presenta ante el Señor viéndose el mismo y alabándose el mismo, de que él era un hombre justo, gracias Dios, porque no soy como este publicano, que es un pecador, que es un hombre malo, yo en cambio soy bueno, Dios, merezco todo de ti. Esa no es la actitud, la manera como el Hijo de Dios se presenta ante la oración. En cambio, va ante Dios creyendo que el Señor puede perdonarlo, pero que no está obligado el Señor a responder conforme a como Él quiere. Él se acerca al Señor sabiendo que es un pecador, que necesita de Dios, que necesita del perdón de su Dios. Es interesante, mis hermanos, darnos cuenta que Cristo se refiere aquí al pecado como deuda. Es así como era visto en el contexto de Cristo, como algo que debía ser saldado. El problema, mis hermanos, es que es una deuda con Dios, y al mismo tiempo, al ser una deuda con Dios, nos damos cuenta que es una deuda que es impagable. No podríamos nosotros pagar esta deuda. Jesús está diciéndonos, tú estás en deuda con Dios. Tu pecado te hace deudor del Señor. ¿Cómo entonces nosotros encontramos que esta deuda sea saldada? A través de depender de un Salvador. La primera petición veíamos que dependemos de un Dios que es proveedor, pero ahora estamos dándonos cuenta que en esta segunda petición nos lleva a depender de un Dios que es perdonador, nos lleva a depender de Cristo, que es nuestro Redentor, nos lleva a depender, a darnos cuenta que necesitamos. Si yo te pregunto, amigo, incluso hermano, ¿tú estás viendo en ti esa necesidad de pagar esta deuda? Porque sabes que es imposible que la puedas pagar, a menos que estés en Cristo, quien ha pagado esa deuda. Y al mismo tiempo, al vernos nosotros como pecadores, nos lleva a considerar, Señor, en la oración nuestra, perdona nuestros pecados, perdona nuestras deudas. Esta oración, mis hermanos, nos lleva de la mano a decir que nosotros perdona nuestras deudas, Señor, así como perdonamos a nuestros deudores, dice el texto. Esta oración asume que los creyentes son conscientes de buscar el perdón, no solo de Dios, sino de los hombres también. Claro, si tu afrenta, si tu pecado no ha sido solamente con Dios, sino que ha sido un pecado que ha afectado a otro, debes ir y pedir perdón por tu pecado. A esto era lo que me refería cuando oraba inicialmente también, cuando muchas veces hemos escuchado, tú eres tonto, que vas a humillarte. Él te atentó contra ti primero. No, un verdadero creyente sabe y es consciente que él tenía una deuda impagable ante Dios y que ahora esta deuda que fue pagada lo lleva a él a solicitar por esta deuda pequeña que él tiene con respecto a otro. Es una deuda menor y si a él lo han agredido, él va a perdonar a lo que lo ha agredido, porque es una deuda menor, incomparable, irrisoria con la deuda enorme que él tiene o que él tenía ante el Señor y que ahora en Cristo le ha sido perdonado. Nosotros, mis hermanos, estamos en Cristo y ya nuestra deuda ha sido pagada. Pero ¿por qué deberíamos seguir arrepintiéndonos? La respuesta a esa pregunta es porque todos los días continuamos pecando. Aunque ya hemos sido perdonados, aunque la Biblia nos dice que estamos puestos en lugares celestiales en Cristo Jesús, estamos sentados junto a Él, seguimos nosotros pecando y por eso diariamente necesitamos arrepentirnos y saber que aún ese pecado que hemos cometido ha sido perdonado por lo que Cristo ha pagado en la cruz del Calvario. Nosotros estamos
posicionalmente perdonados en Cristo, pero aplicamos cada día los efectos de su sacrificio a nuestras vidas. Y eso, más que llevarnos a jactarnos y a sentirnos orgullosos, debe ocasionar en nosotros todo lo contrario. Debe humillarnos y llevarnos a vivir en total dependencia de la misericordia del Señor. En esta misma oración, en este mismo sermón del monte, Jesús enseñó que si incluso en el altar, cuando la gente va a dar su ofrenda, esa ofrenda que la gente, es curioso porque la gente se acercaba al altar a llevar una ofrenda por sus pecados, pero dice el Señor, si tú te llevas una ofrenda al altar, déjala allí y corre a pedir primeramente perdón. ¿Cómo se te ocurre que vas a presentar tu ofrenda? Aquí está, Señor, mira mi ofrenda por mi pecado. Ok, ¿y ya le pediste perdón al que ofendiste? ¿O ya perdonaste al que te ofendió? No, entonces deja esa ofrenda allí. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios cuando al que estás viendo no lo amas? Dice en la primera carta de Juan, nos ponen ese ejemplo también. Como cantábamos ahorita, ¿cómo puedes orar enojado con tu hermano? ¿Cómo pudieras acercarte en oración a Dios teniendo un conflicto con alguien donde ni siquiera has buscado la reconciliación? Eso es interesante y sumamente retador para nosotros hoy. Los fariseos que oían a Jesús deberían sentirse incómodos. Primero, estaban quedando en evidencia de que todos debemos orar por perdón. Y segundo, estaban siendo llamados a perdonar a aquellos, aún de su propio pueblo, que ellos odiaban hasta la muerte. A los publicanos, a los samaritanos, a las prostitutas. Tenían que perdonar a todas estas personas. Hay tanto que pudiéramos decir aquí, mis hermanos. Sin embargo, el tiempo se nos iría a seguir ahondando más en estas cosas. Así que lo que puedo decir es que Jesús dice estas cosas en el versículo 14 y 15 de esto mismo que acabamos de leer. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es curioso que de todas las 6 peticiones que hemos visto en el Padre Nuestro, de esta única es la que hay una nota al pie de página, porque después de la oración Jesús le agrega algo más, y es esta. Esto que acabamos de leer, mis hermanos, no significa que el perdón de Dios es algo que nos ganamos al perdonar a otros. No. Lo que significa es que si entendemos la magnitud del perdón de Dios, las demás ofensas de los hombres nos serán algo pequeño y buscaremos entonces siempre la reconciliación. Dios me ha perdonado a mí tanto. Yo no merecía su perdón. ¿Cómo yo no voy a perdonar a aquel que me ofende a algo tan pequeño? Una vez, en palabras de John Stott, acerca de esto dice, una vez que nuestros ojos han sido abiertos para ver la enormidad de nuestra ofensa contra Dios, las injurias que otros nos han hecho parecen en comparación extremadamente fútiles. Sí, por otra parte, tenemos una visión exagerada de las ofensas de otros. Ello prueba que hemos reducido al mínimo las nuestras. Es decir, como si redujéramos la cruz de Cristo a un valor insignificante. Lo que Cristo ha pagado por ti ha sido una muestra de gracia inmerecida. Y eso te debería llevar a ti a perdonar aún lo que tú consideres lo más terrible. Porque si eso no lo estás viendo así, entonces es porque estás considerando que tu pecado no es tan grave y que lo que Cristo hizo realmente no era necesario que lo hiciera. Lo que te hicieron a ti es más grave que lo que tú has hecho contra Cristo. Y te estarías entonces viendo como un hombre justo. Y la clave que hemos visto en el Sermón del Monte, para saber que somos hijos de Dios, para poder nosotros comprobar, poder saber, certificar que estamos andando con el Señor, es cuando somos pobres en espíritu, cuando reconocemos nuestra bancarrota espiritual. Mis hermanos, la deuda por nuestro pecado es tan alta que solo la sangre de Cristo, más preciosa que el oro fino, la pudo pagar. Nuestra deuda era impagable, era tan grave nuestra culpa que Dios tuvo que enviar a su propio Hijo a morir en lugar nuestro. Y en Mateo 18, 23 al 35, que por cosas de tiempo no voy a leer, pero les dejo la cita, encontraremos una parábola donde Jesús describe este asunto. Cuando hay 2 deudores y uno fue perdonado una deuda enorme, pero no estuvo dispuesto a perdonar a aquel que le debía una deuda pequeña.
Y así podríamos estar hoy nosotros luchando con esto, con alguien a quien nos cuesta perdonar. Y yo quisiera que tú lo tuvieras hoy en tu mente. ¿A quién te cuesta perdonar? ¿Qué persona tú consideras que te ha hecho algo tan grave que tú dices, yo no quiero perdonar y te rehusas? Mi hermano, yo no solamente te quiero decir que el perdón es liberador, que puede serlo, sino que quiero decir que en respuesta a lo que Cristo ha hecho en tu vida, una de las implicaciones que hace el saber que Dios nos ha perdonado es que nosotros deberíamos perdonar a otros. Y si a ti te está costando hoy perdonar, incluye en tus oraciones, Señor, ayúdame a hacerlo. Enséñame a hacerlo. Dame el valor y la fuerza para perdonar. Y no solamente yo aquí en mi lugar, para hacérselo saber a aquel que me ha ofendido. Ahí tiene más costo todavía. Al Señor le pedimos por nuestra provisión material. Es a Él al que le pedimos por perdón y provisión espiritual. Pero hay una tercera petición aquí, mis hermanos. Y es la petición tercera de ser librados del malo o del maligno. La tercera petición en cuanto a relación a nosotros y la última en toda la oración del Padre Nuestro está orientada a pedir por la protección de Dios en medio de este mundo y ser guardados del maligno. Que Dios nos protege en medio de este mundo que es adverso, pero también ser guardados del maligno. Esta oración es un recordatorio de que de la misma manera en que dependemos de Dios al respecto de nuestras necesidades físicas, el pan, y nuestras necesidades espirituales, el perdón, también dependemos de Él en nuestras necesidades morales, cómo hemos de vivir lo que creemos. Primero que nos dice el texto es, no nos metas en tentación. Esta primera expresión es en sentido negativo. Le pedimos a Dios que no nos permita ser derribados por la tentación. Nos podríamos preguntar, pero si Dios no tienta a nadie, ¿qué quiere decirnos Jesús aquí? La idea es que nosotros debemos considerar nuestra debilidad y pedir a Dios para que nos permita encontrar siempre una salida adecuada para las pruebas y las tentaciones. Eso está relacionado con la obra del Espíritu y con la manera en que nosotros somos guiados por el Espíritu. Por su palabra, cuando respondemos de manera bíblica, cada vez que somos sometidos a prueba. Dios ha prometido dar siempre una salida en medio de nuestras tentaciones, que nadie será tentado más allá de lo que pueda resistir. Sin embargo, oramos por eso. Dios ha prometido, mis hermanos, también proveer para los suyos. Sin embargo, oramos por eso. Dios ha prometido perdonarnos de nuestros pecados. Sin embargo, oramos por eso. Dios ha prometido darnos la salida en medio de las pruebas, incluso de las tentaciones que Satanás arremete contra sus hijos. Pero también necesitamos orar por ello. Tenemos que orar por ello. Un ejemplo de esto lo vemos en el caso de Pedro. Cuando Pedro fue pedido por el diablo para ser tentado en Lucas 22:31, y Jesús dice que él oró por Pedro y que él fue guardado para que Satanás mismo no lo arrebatara de los del Señor. Mis hermanos, es necesario, y ese es el punto de esta oración aquí, que estemos orando por esto. Nosotros debemos pedir que seamos librados en nuestras relaciones interpersonales, en nuestros trabajos, en las tentaciones que tengamos allí, cuando nos falte la fe en circunstancias de la vida, para que podamos honrar siempre al Señor. Realmente ustedes saben que cuando aquí se nos habla de que no nos metas en tentación, que no nos dejes caer en tentación, es que nosotros tenemos algo que nos seduce más que nuestro Dios, y lo que pedimos a Dios, Señor, que tú nunca seas menos para mí, que tú seas más valioso para mí, que tú me sostengas, Señor, que yo siempre tenga la mirada puesta en ti para que ninguna de estas cosas me seduzca. Y esa necesidad la tenemos en todos los rincones de nuestra existencia. Para cada rincón de la vida necesitamos el evangelio, porque en cada rincón vamos a encontrar una tentación que nos va a separar de nuestro Dios para a poner la mirada en otras cosas y no la pongamos en nuestro Dios. Incluso aún mismo en la iglesia pudiéramos ser tentados en algunas ocasiones para amar otras cosas más que a nuestro propio Dios. Por ejemplo, un ministerio más que amar al Señor. Ahora, pedimos, mis hermanos, que no nos metas en tentación, sino que nos libre
del mal. Líbranos del mal, Señor. La otra cara de esta petición es en un sentido positivo. Es una petición que tiene dos sentidos. Un sentido negativo al pedir que no seamos tentados, no nos dejes caer en tentación. Y el sentido positivo, Señor, líbranos del mal. Concretamente sobre ser librados del mal, del diablo, del enemigo mismo. Hay una relación entre ambas declaraciones. Podríamos resumirlas en esta manera. Oramos para ser librados de las tentaciones que el diablo utilice para hacernos mal. Oramos para que Dios nos libre de estas tentaciones que el diablo utiliza para querer hacernos mal. Reconocemos, mis hermanos, y esto debe ser una verdad, que nosotros tenemos y estamos siendo acechados, vivimos siendo acechados por un enemigo más fuerte que nuestra propia humanidad. Eso es una verdad. El enemigo, Satanás, es más fuerte que nuestra misma humanidad. Pero ponemos de manifiesto cuando oramos al Señor por esto, que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestro protector, que aún en medio del más fuerte ataque que pudiera ser el enemigo contra nosotros, nunca jamás este va a ser más fuerte y nunca va a tomar por sorpresa a nuestro Dios. Y nosotros oramos por ello. Detrás de estas palabras que Jesús nos dio para que oráramos están las implicaciones de que el diablo es demasiado fuerte para nosotros, que somos demasiado débiles para mantenernos en pie ante él, pero nuestro Padre Celestial nos librará si se lo pedimos. John Stott. Mis hermanos, necesitamos ir al Señor. ¿Cuántos de nosotros pensamos como si esto no fuera una necesidad para nuestras vidas hoy? Necesitamos recordarnos que en este mundo vamos a sufrir tentaciones, a enfrentar ataques del maligno. Y necesitamos tener en oración la confianza en la dependencia del Señor aún por ello. No solamente darlo por sentado. Así como pedirías por el pan que lo necesitas, así como pedirías por el perdón que lo necesitas, así también pedimos para que el Señor nos libre del mal. Señor, sosténnos, haznos, Señor, mantenernos firmes. Tú sosténnos, Señor, de tal manera que pueda ser como dice en tu palabra. Nos sometemos a Dios, resistimos al diablo y él huirá de nosotros, nos dice la palabra del Señor. Y yo quisiera preguntarte entonces, mi hermano, ¿incluyen tus oraciones orar por las tentaciones? ¿Oras al Señor para que te libre de las acechanzas de Satanás? ¿Oras ante el Señor para que Él te libre de todas y cada una de ellas? Si no lo haces, deberías, mi hermano. Deberías. No oras a Él, le oras al Señor para que Él te sostenga de cualquier ataque o de cualquier tentación que puedas sufrir. La petición es que Jesús nos enseña en esta oración termina con una doxología. Nos dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ha habido mucha discusión, mis hermanos, debo decir al respecto de si este texto aparece en los mejores manuscritos. Hay manuscritos que se consideran que son más antiguos que los que se tenían en el momento cuando, por ejemplo, la traducción de la Reina Valera, que la que hemos usado, tenía esta porción, esta doxología final de la oración que dice, tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los manuscritos más antiguos no lo contienen. O sea que parecería que la oración de Cristo termina donde dice, líbranos del mal. Sin embargo, mis hermanos, en el transcurso de la primera iglesia, parece que ya se estaba incluyendo en el final de las oraciones, el reconocimiento de la gloria de Dios. Aunque tal vez no pudiera ser lo que Jesús estaba aquí colocando, pudiera ser. Lo que sí podemos decir es que la oración del Padre Nuestro inicia con una adoración al Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, luego continúa con unas peticiones glorificando a Dios y por último tendría sentido que oráramos reconociendo que todo le pertenece a Él y que es para Él por siempre. De hecho, de manera muy parecida nosotros oramos muchas veces cuando terminamos nuestras oraciones. Señor, porque te lo pedimos en tu nombre y para tu gloria. Muchas veces nuestras oraciones incluyen este cierre doxológico en adoración, como un himno de adoración a nuestro Dios, reconociendo que lo que pedimos lo hacemos en su nombre, confiando que es conforme a su voluntad que pudiera ser respondida esta oración.
Al orar, mis hermanos, por nuestras peticiones, podemos ocuparnos tanto en ellas que olvidemos la gloria que solo el Señor merece. Pero debemos siempre recordar que todo es de Él y para Él, porque de Él son todas las cosas por siempre. Hemos visto, mis hermanos, en estas peticiones de oración, cómo Jesús es el ejemplo completo en todo. Tanto al orar, podemos recordar infinitos momentos, muchos momentos, donde Jesús estuvo orando porque estas cosas llegaran a la vida de otras personas, cuando oró y cuando multiplicó los panes, cuando oró por Pedro para que fuera sostenido en la tentación, cuando él mismo oró para el perdón de otros, cuando él mismo le pidió a sus discípulos que no pidieran tales cosas como que viniera un juicio sobre unas personas, sino que él dijo, no, yo no he venido a eso, Jesús vino a perdonar. Pero al mismo tiempo podemos ver que no solamente Jesús oró, sino que Jesús mismo fue quien nos modeló estas cosas. Cuando él las vivió, cuando él, por ejemplo, estuvo siendo tentado en el desierto por Satanás mismo y fue sostenido por el mismo Dios, quien lo libró de la tentación, quien lo libró de no caer. Lleno del Espíritu Santo, él se sometió al Espíritu y pudo vencer a todas y cada una de las acechanzas del enemigo. Y así pudiéramos ver en Jesús quien cumplió todas estas cosas. Y yo te pregunto, amigo mío, que hoy estás aquí ante nosotros, a ti, amigo, que no conoces a Cristo, que tal vez hoy te conectaste, o tal vez a ti que escuchando varios sermones aún te sientes como que yo no estoy todavía dispuesto a entregar mi vida al Señor, tendrían que pasar ciertas cosas, amigo. ¿Qué sostiene entonces tu vida hoy? ¿De dónde viene entonces el pan que tú recibes hoy? Y si tú te presentaras ante Dios, sabiendo que eres un pecador culpable, ¿cómo tú podrías saber que tus pecados han de ser perdonados si no es en Cristo? ¿Cuál es el mérito que tú podrías presentar que sea ante este Dios santo apto para decir, sabes, eres perdonado de tus pecados? ¿Cuál sería el mérito si no es Cristo? Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación es que es posible. El perdón y la redención por nuestros pecados es que es posible. Así que, amigo, no esperes otro día. Hoy es el día que puede ser el día de tu salvación si tú te presentas ante Él en oración, en arrepentimiento por tus pecados y creyendo que Él es aquel que murió en esa cruz para perdonarte por tus pecados. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe. No esperes otro día. Pero tú, mi hermano, pudieras pensar junto conmigo en estas frases que voy a decir que son concluyentes. La oración del Padre Nuestro nos enseña primordialmente que Dios es el motivo por el cual oramos y no nosotros. Que la oración hipócrita de la falsa religión solo se centra en lo externo, pero no en la gloria que Dios merece. Tú, hermano mío, céntrate primeramente en glorificar al Señor. Que debemos ocuparnos de contemplar, exaltar y adorar a Dios. Y en segundo lugar, saber que podemos presentar ante Él nuestras peticiones, nuestras necesidades, porque Él nos escucha, somos sus hijos. Que dependemos, mis hermanos, total y plenamente de Dios en todo lo que somos y hacemos. Que nuestras necesidades físicas, espirituales e incluso nuestra vida moral depende de la obra de Dios en nosotros. Y por último, mis hermanos, que esto nos lleva a orar. Quiere el Señor enseñarnos a orar de tal manera que Él siempre sea glorificado en nuestras oraciones, tanto personales como corporativas, que crezcamos en adoración y en dependencia de aquel que es el dueño de todo, y que podamos decir a esto, amén. Oremos, mis hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, te doy muchas gracias por tu inmenso amor y bondad, por tu gracia, Señor, que ha sido dada para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú, Dios, has acercado tu palabra a cada uno de nosotros para escucharte, para nosotros, Señor, rogarte que seamos sometidos a ella, para aprender, Señor, de lo que tú nos dices acerca de la oración. Bendito Dios, muchas veces invertimos el orden, Señor, y lo que primero hacemos cuando oramos es pedir, pedir y pedir y pedir solamente por nuestras necesidades. Y en una nota al pie de página simplemente decirte, Señor, lo pido en tu nombre y para tu gloria. Oh Señor, necesitamos saber a quién estamos nosotros dirigiendo nuestras plegarias, al Rey del universo,
al Señor de nuestras vidas, al Dios soberano y eterno, a aquel que tiene el control de todo el universo. A ti, Señor, nos queremos acercar en humildad, reconociendo quién tú eres y sabiendo que tú al mismo tiempo eres ese Padre que ha de escuchar nuestras necesidades. Qué privilegio tenemos aquellos a los que tú has llamado a ser tus hijos, de que hoy te tengamos a ti como nuestro Padre eterno y celestial. Este Dios todopoderoso inclina su oído para escuchar nuestras oraciones. Queremos primeramente adorarte, oh Señor. Adorarte, exaltar, glorificar tu nombre, quién tú eres, Señor. Pero también presentarte de manera verdadera, genuina, sincera nuestras peticiones. Que cuando estemos sufriendo y no queramos orar, poder decirte, Señor, hoy yo no quiero orar. Que cuando nuestras oraciones nos lleven a sentirnos que tenemos falta de confianza y que no creemos que las circunstancias cambien, que ni siquiera creemos que tú seas nuestro proveedor, podamos acercarnos a ti con sinceridad. Oh Dios, aunque sé que tú lo eres, hoy no lo veo en mi vida. Ayúdame, Señor, a que mi fe sea aumentada, que nuestras oraciones sean sinceras, que no sean oraciones para que sean aplaudidas por los hombres, por las masas, sino oraciones que expresan la sinceridad, que cuando sea un gozo por lo que tú has obrado, o incluso cuando experimentemos gozo en medio de la dificultad y de la aflicción, podamos decirte, Señor, gracias, porque has llenado mi vida de gozo, a pesar de que lo que hoy vivo tal vez no fue una causa del mismo, humanamente hablando, pero tú sostienes nuestras vidas. Bendito Dios, ayúdanos a orar de tal manera que podamos nosotros, bendito Dios, glorificarte a ti en nuestras oraciones y también, Señor, que podamos pedir por nuestras necesidades. Bendito Dios, te ruego por aquellos que están, Señor, escuchando este sermón y que no te conocen. Oh Dios, ten misericordia de ellos. Señor, provéele hoy, Señor, de tu gracia. Señor, que la salvación llegue hoy a su casa. Que tu reino, Señor, se establezca en cada uno de estos hogares que no te conocen. Que el hijo, el padre, la madre, las hijas, los que viven, Señor, en estos hogares, pueda hoy tu palabra, Señor, penetrar no solamente en sus oídos, sino en sus corazones, cavar profundamente y producir frutos, Señor. Es nuestro ruego hoy, Dios, que sabiendo, Señor, que son pecadores, se arrepientan de sus pecados y vayan a ti, Señor, en arrepentimiento y fe. Es nuestro ruego hoy, bendito Dios. Te pedimos estas cosas porque tuyo es el reino, porque tuya es la gloria, porque tuyo es el poder por los siglos de los siglos, Señor. Amén.